7 de la mañana con 31 minutos y ya estamos en nuestro espacio de entrevistas de Noticias 7 y está con nosotros esta mañana Carlos de Tomaso, catedrático experto en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Guayaquil. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias 7. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y para entrar en materia respecto a lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional sobre el juicio político del presidente Guillermo Lasso, yo quisiera consultarle cuál es la expectativa y qué se espera en esta etapa de acuerdo a lo que establece la norma de la práctica de la prueba. Pues como usted bien dice, en este momento se encuentra ya decurriendo el plazo de 10 días para la práctica de pruebas. Ya hemos agotado la primera etapa, que eran 10 días para que el presidente de la República presente su respuesta y su anuncio de prueba, que los interpelantes también presenten e individualicen las pruebas, y hoy en día estamos en el segundo plazo de 10 días, que es para la práctica de las pruebas, y luego, terminado este plazo de 10 días, habrán 10 días adicionales para que la Comisión de Fiscalización prepare su informe para conocimiento del Pleno. De acuerdo a los señalamientos que estableció la Corte Constitucional en su dictamen, la prueba que se está practicando en este plazo que está decurriendo solo puede ser con relación al cargo de peculado del caso Flopec. No puede ser aceptable ninguna otra prueba que no tenga relación con ese caso. Pero en este caso específicamente, ¿se trata de Flopec o también podría ser, por ejemplo, o tiene que ser específicamente al contrato de Flopec con Amazonas Tanker? Por ejemplo, ayer en la comparecencia del exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto, él mencionaba que en su informe no señala el caso del contrato con Amazonas Tanker. ¿Podría ser válida esta prueba entonces? Solamente y únicamente puede practicarse pruebas que tenga que ver con el caso Flopec. Si el señor Verde Soto ha dicho lo que dijo, me parece que sí puede hacer una prueba válida, porque acusaban al presidente de que el señor Verde Soto había anticipado problemas de corrupción en este contrato específico. Si él dice que su informe no mencionó a este contrato, pues me parece que sí puede hacer una prueba válida. La Corte ha sido durísima en la rigurosidad específica que deben tener los asambleístas respecto de la temática aprobada por la Corte. Recuerde que los cargos fueron 2 negados por la Corte y solo 1 aprobado. Es decir, la Corte es la que tiene la llave del candado a los temas que pueden ser tratados en el juicio político. Y cualquier tema no aprobado por la Corte Constitucional significa violación al debido proceso. Ahora, usted hablaba de plazos y es cierto que se establecen estos 10 días de plazo para la práctica de la prueba, pero también en la Comisión de Fiscalización se cuestiona la dilatación de este proceso. ¿Cabe algún tipo de prórroga en este momento o son estrictamente 10 días? No cabe prórroga, los plazos son establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Comisión de Fiscalización tiene que ceñirse al trámite establecido. Y pues de igual forma, si es que se empiezan a modificar plazos o generar instancias que no están previstos en la ley, puede generarse también una violación al debido proceso. En ese sentido, pues le corresponde a la Comisión de Fiscalización cumplir estrictamente lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y, por supuesto, la Constitución. Y en el caso de que hayan o existan estas posibles violaciones al debido proceso, ¿caben sanciones y quién las establecería? Pues mire, es una buena pregunta. La Corte Constitucional tiene en la ley facultades de seguimiento a sus dictámenes. Una de las cosas que pudiera pasar es que la Corte Constitucional pues llame la atención o emita un auto de seguimiento disponiendo que se sujeten al trámite previsto. Esa es la opción 1. Opción 2 es, al final del juicio político, ya con la decisión tomada, sea a donde sea, la parte que se sienta afectada en su debido proceso puede acudir a la justicia constitucional para pedir que se revise
si es que en este procedimiento se violaron derechos del debido proceso, derechos de la defensa, y pueda ser revisado el acto. La Corte Constitucional en su dictamen estableció que durante el proceso de juicio no puede acudirse a ningún juez, ni siquiera a la propia Corte Constitucional, para pues pedir o denunciar afectación de derechos. Pero posterior, terminado el juicio y con una decisión en firme, cualquier parte que se sienta afectada al debido proceso puede acudir a la Corte Constitucional o al juez correspondiente, dependiendo la acción que se escoja, para pedir que se revise el acto. Ahora, doctor, yo le quiero consultar respecto a la calidad de los comparecientes que se están citando en este proceso de juicio político. Y se lo digo porque, por ejemplo, hoy son más de 13 comparecencias que se establecen. Muchos ya han rechazado que asistieran a la comisión. Específicamente, 2 de sus colegas constitucionalistas han mencionado que pues no cabría el espacio para comparecer porque ellos no son testigos de nada y que no podrían aportar a este proceso. Pues sí, se ha dado la discusión en respecto de si existe la figura del testigo experto. Testigo, pues, es alguien que ha verificado o mirado algo de lo cual pueda dar testimonio. Para efectos de las expertices de las distintas ciencias, existe probatoriamente la figura del perito. La figura del perito es que tú llamas a un experto en alguna ciencia, como puede ser la ciencia del derecho también, para que presente un informe y sobre alguna cuestión que se le encarga. Y ese informe es conocido o es presentado ante o dentro del proceso. Y lo que se hace es que cuando el perito ha presentado el informe correspondiente, el perito debe ir a defender su informe, a dar respuestas de lo que ha escrito. En este caso, pues no se los llama como peritos y no va a haber una pericia, sino que se los llamaba como testigos expertos para que den su opinión. Ellos, mis dos apreciados colegas, pues han determinado que no existe, ellos consideran que no existe tal figura, que no han sido testigos de nada y que por ende no corresponde llamarlos. Hay otros abogados procesalistas que establecen que sí existe la figura del testigo experto. Desde mi óptica, pues a mí también me hubiera parecido mucho más correcto que sea un peritaje legal, un informe en derecho que pueda sustentarse por parte de abogados respecto de temas jurídicos de este juicio político. Y pues yo respeto absolutamente la decisión y la posición que han tomado no solamente Ismael y Rafael Ollarte, sino también el doctor Chalco, quien dijo que simplemente él da su opinión jurídica para la comunidad y no quiere participar de este entorno político. Ahora, doctor, finalmente solo quiero consultarle respecto a las pruebas de oficio, y es que se han mencionado por parte de los proponentes 2 audios que fueron publicados en un medio digital, pero también hay cuestionamientos a estos si es que son válidos o no porque no están judicializados. Pues no están judicializados, pero es una prueba pedida por parte, ¿no es cierto? Uno no puede negar las pruebas pedidas por partes, pero sí tienes que luego valorar las pruebas que se presentan, y dentro de esa valoración también va a estar pues la legalidad de la prueba que se presenta. De todas formas, también recordemos que este no es un juicio penal, este es un juicio político. Y finalmente lo que se busca es verificar infracciones políticas. Entonces, hay como una línea gris de en cuán firme tienen que ser los temas legales en esta parte. A mí me parece que el momento jurídico era el de la Corte Constitucional, y era en ese momento que había que haber hecho pues una defensa más firme respecto a la realidad de los hechos. Ahora ya estamos en un entorno muy político donde podemos ver estemos listos a ver cualquier cosa. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Carlos Gracias a usted. Tomaso, experto en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Guayaquil, estuvo con nosotros aquí en Noticias 7. Nosotros nos vamos a una pausa, pero seguimos con más información.